Pues muy buenos días. Gracias por estar presente en este auditorio. Antes de dar inicio al desarrollo de la presente mesa, no quiero dejar pasar la ocasión para agradecerle al doctor Enrique Cáceres Nieto la organización de este evento y sobre todo pues la tan amable distinción que me hizo de elegirme para dirigirla. Créanme que para mí es un gran honor participar, aunque sea de manera muy sencilla, en la gran labor que está realizando en favor de la ciencia jurídica. Bien, vamos a iniciar entonces el desarrollo de la mesa con la ponencia del doctor Renberto Antonio Sánchez Martínez, quien me dicen que por motivos personales no pudo asistir. Va a hacer la lectura de su ponencia el licenciado Raúl Gómez. Voy a leer rápidamente, nada más a manera de tengan conocimiento de los datos curriculares del doctor Renberto Antonio Sánchez Martínez. Él es originario de Cuba, la institución de procedencia es la Universidad de Holguín. Actualmente es profesor instructor de Filosofía del Derecho de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Holguín, auxiliar de Teoría General del Estado y de Teoría General del Derecho. Su ponencia se llama Identificación de las competencias profesionales básicas del jurista en materia civil. Le concedo los 15 minutos. Hola, buenos días. El título de la ponencia es Identificación de las competencias profesionales básicas del jurista en materia civil. Es una coautoría del doctor Renberto Sánchez Martínez y José Augusto Ochoa del Río, ambos investigadores de la Universidad de Holguín en Cuba. Es frecuente encontrar en los círculos académicos y científicos de todo el mundo autores que defienden la congruencia entre los términos competencias, capacidades y habilidades, asunto en torno al cual no existe consenso. La complejidad que representa la temática no solo abarca su concepción e instrumentación, sino que se extiende incluso a su formación. Las competencias no se producen espontáneamente ni de manera inmediata. Requieren de intencionalidad educativa proporcionada por los sujetos que intervienen en el proceso bilateralidad y de una continua sistematización. El jurista necesita para su correcto desempeño profesional competencias que engloben conocimientos lógicos en una serie de materias, habilidades para el uso y procedimentación de esos conocimientos y los valores propios de la profesión. Por otro lado, varias investigaciones han demostrado que entre las exigencias del desempeño profesional y la preparación con que egresan nuestros estudiantes hay un trecho importante. Esta investigación va dirigida al desarrollo de las competencias básicas desde el ejercicio jurídico de una de las disciplinas básicas específicas de la carrera, Derecho Civil y Familia, pues es el derecho civil la base del derecho. Los modelos de enseñanza en Cuba, desde hace unos años, están basados en la trilogía conocimientos, habilidades, valores. Los mismos han sido elementos por lo que discurre el actuar del profesor universitario, generalmente dejando al último de ellos a la empírica de cada docente, salvo investigaciones que tratan parcial o tangencialmente el problema. En la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Holguín se están realizando investigaciones encaminadas a adaptar los estudios de derecho a una nueva concepción de formación de competencias o al menos introducir a las mismas en el entramado curricular. Estas investigaciones están encaminadas a elevar la preparación integral del jurista. Se debe resaltar que la mayor dificultad encontrada es que los planes de estudio y modos de actuación no están basados en competencias, sino en formación por objetivos. De tal forma, surge como incógnita la determinación de cuáles son las competencias profesionales del jurista. Caracterizaciones de la disciplina Derecho Civil y Familia. El derecho civil constituye el sector del ordenamiento jurídico que se ocupa de la persona y sus diferentes estados, de su patrimonio y del tráfico de bienes. Tiene por objeto esencial la protección y defensa de la persona y la ordenación de sus fines dentro de la sociedad. No se concibe un jurista que no conozca los postulados cardinales que conforman el derecho civil. El derecho de familia es, por su parte, un derecho específico y singular, el más humano de todos los derechos, en el que inciden aspectos éticos, psicológicos, sociológicos, ajenos a lo estrictamente jurídico.
Difiere del derecho civil no solo por el carácter distinto de las relaciones reguladas por sus normas, sino también por la naturaleza de estas últimas. El fundamento natural de este derecho descansa en la convicción de que los intereses individuales se supeditan al plano superior de lo social, perfilando el Estado a través de sus normas, un tipo de familia y un modelo de política familiar. La disciplina del derecho civil y familia tiene por objeto de estudio principal las relaciones jurídicas de carácter civil y del derecho de familia en toda su extensión. Se inicia con un abarcador recorrido por la parte general del derecho civil y su expresión en la codificación de esta materia, analizando los presupuestos básicos de carácter doctrinal referidos a la persona natural y a la persona jurídica, como sujetos de la relación jurídica civil, su objeto y causa, así como otros importantes aspectos de incidencia posterior en toda la parte especial de esta materia. A continuación se estudian los aspectos relativos a la parte especial, recorriendo la materia de propiedad y otros derechos sobre bienes, la materia agraria respecto a las creaciones intelectuales protegidas por el derecho de autor, las obligaciones y contratos y las sucesiones. Su objetivo general es interpretar y analizar los principios, teorías, conceptos, categorías y regulaciones normativas comprendidas en las esferas del derecho civil y familia, agrario y autor en su conjunto y aplicar a partir de profundas convicciones éticas los conocimientos y habilidades adquiridos en los casos concretos de la vida social y a las investigaciones en el campo de la esfera de actuación civil y familiar con adecuada metodología. En este contexto, es el ejercicio jurídico no solo un medio de concretar conocimiento, sino un hacedor en sí. De conocimiento es, también, un momento ideal para crear una conciencia ética jurídica positiva en los estudiantes y el cataplasma del interés propio de cada uno. Esta es una de las causas por la cual esta investigación se basó en la formación de competencias y no por la tradicional trilogía de conocimientos, habilidades y valores. Se sobreentiende muchas veces de forma errónea y se refleja en los programas de ejercicio jurídicos de todo el país que el estudiante ya desarrolló en el aula los conocimientos necesarios, los valores propios de la ética del jurista y que sus intereses se corresponden con el modelo de actuación del profesional. Tendencias actuales de la formación de competencias. Se debe comenzar por analizar si existe necesidad de la categoría competencia o si simplemente se trata de un concepto traído a las ciencias pedagógicas con cierta popularidad transitoria. En el mismo trabajo, los autores dan por sentado, en sus conclusiones, luego de analizar la epistemología de la palabra y la formación por competencia en sentido general, que las competencias llegaron para quedarse. Tejada manifiesta que la dificultad de definirlo crece con la necesidad de utilizarlo, y que más que un concepto operativo es un concepto de construcción. Incluso, desde el punto de vista etimológico, se dan diferentes versiones. Algunos autores como Tejada y Sánchez declaran que provienen del griego agón, que da origen a agonía y agonistes. Montero, por su parte, aduce que los términos competencia y competente tienen su génesis en las expresiones latinas competentia y competen, respectivamente, utilizados desde la antigüedad para distinguir a las personas que eran adecuadas para algo, apropiadas para algo, y cuando esto ocurría, se decía que esas personas tenían competencias en el ejercicio profesional, artesanal y de los oficios. Por otro lado, Parra argumenta que se encuentra el origen del término en el verbo latino competere, ir al encuentro de una cosa de otra, encontrarse, para pasar también a acepciones como responder, estar en un buen estado o ser suficiente. En cuanto a su utilización y conceptualización contemporánea, la mayoría de los autores dan el mérito al destacado lingüista y politólogo norteamericano Noam Chomsky, así como también destacan como pionero de su utilización a David McClelland, profesor de la Universidad de Harvard. Este concepto tuvo distintos enfoques a finales del siglo pasado, a saber, empresarial, psicológico y según el diseño curricular. En el presente siglo, la mayoría de las investigaciones se refieren a los enfoques conductual, funcionalista, constructivista y socioformativo. Este último de reciente construcción, derivado de un enfoque sistémico complejo. Como referente para una posterior definición, se tomó la de Forgas, por considerar que contiene los elementos necesarios y que el enfoque integrador, que supone el término competencia, la competencia es el resultado de la integración esencial y generalizada de un complejo conjunto de conocimientos, habilidades y valores profesionales que se manifiesta a través de un desempeño eficiente en la solución de los problemas, pudiendo incluso resolver aquellos no predeterminados.
En cuanto a la clasificación de las competencias a partir de su nivel de generalidad, los autores se acogen a la realizada por Montero en su tesis doctoral. La referida autora establece dos tipos de clasificaciones, las cuales además se avienen con el propósito de la presente obra. Ellas son: clasificación según los procesos globales, dando entrada al adjetivo correspondiente en el término competencia, en este plano los binomios competencias. Adjetivos más utilizados son competencias laborales y competencias profesionales. Clasificación según las exigencias del profesional. Desde esta óptica se han adoptado diversas posiciones. Las más frecuentes son competencias generales, competencias básicas y competencias específicas. El análisis realizado permite definir la competencia profesional como el resultado de la integración de un complejo sistema de conocimientos, habilidades, valores y motivaciones expresados a partir del comportamiento no lineal del sujeto en el ejercicio de su profesión, definibles en su actividad. Se incluyen las motivaciones por consideraciones un elemento esencial. Incluso, en ocasiones, estas mueven al sujeto a posiciones ajenas a sus valores. Durante siglos, los educadores han hablado de atender a las particularidades de los estudiantes, de tener en cuenta a cada uno en sus posibilidades y contextos. Pero esto en realidad ha sido una declaración de intenciones, una dirección de esfuerzos, una meta deseada que se ha buscado por muchos caminos que casi siempre han quejado lejos de alcanzarse por su extrema complejidad. Determinado, el concepto de competencia profesional se asume como competencias generales las que son afines, en mayor o menor medida, a todas las profesiones, como ejemplo, el dominio de las tecnologías, de la información y las comunicaciones y las competencias comunicativas que incluyen el dominio de la lengua materna y una o varias lenguas extranjeras. Aquellas competencias propias de una sola profesión o profesiones afines se denominan competencias profesionales específicas. Estas competencias expresan la identidad de la actuación del profesional y se corresponden con las características del perfil o modo de actuación. Son inherentes a la actuación profesional con un carácter intransferible. Deben ser identificadas por los gestores del proceso formativo y socializadas con los profesionales en ejercicio, relacionados con la carrera o programa universitario. En el caso de la ciencia jurídica, se pueden determinar además por campos o esferas de actuación. Las competencias profesionales básicas son aquellas competencias profesionales esenciales para el desarrollo de la profesión y sobre las que se sustentan las demás competencias profesionales específicas propias de la profesión. Ellas se van formando desde los años iniciales y se enriquecen en la medida en que el estudiante integra los contenidos de las distintas especialidades. Tratar el enfoque de competencia significa tener presentes sus dimensiones, las que se manifiestan en la identificación, normación, evaluación, certificación y formación como síntesis esencial del enfoque, aunque otros autores las definan como etapas y empleen menos dimensiones: identificación, formación, desarrollo y evaluación. A los fines de este trabajo tan solo se hará referencia a la identificación de las mismas. Esta dimensión es el punto de partida de este enfoque de formación de profesionales en el universitario. Se constituye en un método o proceso que se sigue para establecer, a partir de una actividad de trabajo, las competencias que se ponen en juego con el fin de desempeñar la actividad satisfactoriamente. En el estudio realizado se pudo comprobar la existencia de varios métodos utilizados para identificar las competencias, dentro de los que se pueden plantear como los más representativos el análisis conductista, el constructivista y el funcional. Otros autores mencionan también el análisis ocupacional. A continuación se evalúan algunos de sus elementos para su comprensión. El análisis conductista toma como centro de análisis las tareas que demanda el mercado laboral para identificar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que influyen en el comportamiento laboral de las personas. Se basa en la experiencia y el conocimiento de un grupo de expertos que identifican las tareas de la ocupación objeto de análisis en un proceso que se orienta de lo específico a lo general. Se procede a través de los pasos siguientes. Hay una formación del grupo de expertos, una tormenta de ideas, selección de tareas, descripción de los conocimientos y habilidades generales y una verificación de las tareas identificadas. Este método tiene como desventaja fundamental el tiempo necesario para poder implementarse y llegar a identificar una medida estandarizada que permita evaluar el desempeño de los trabajadores. El análisis constructivista, por su parte, tiene como centro a la persona. Incluye una vinculación de la teoría con la práctica.
Este método parte del criterio de evaluar lo que la persona sabe hacer para realizar el programa de formación que se va instrumentando conforme al desarrollo que va adquiriendo el sujeto. Está sustentado en la concepción humanista de la educación, por lo que en cuanto al currículo se contradice con los métodos y modelos de la educación cubana. El análisis funcional es usualmente el más aplicado. Es muy útil para determinar las competencias laborales. Se identifican en función de la realidad del trabajo, para lo cual debe facilitarse la participación activa en las actividades de análisis de rigor que se realizan por el grupo de expertos encargados del proceso. El mismo no constituye un método exacto y es un enfoque de trabajo deductivo para acercarse de forma precisa a las competencias. Todas estas variantes tienen como eje la identificación de competencias laborales, referidas a un puesto de trabajo en diversos contextos de la actividad laboral. Sin embargo, el propósito de la presente investigación está dirigido a los contextos universitarios. Las competencias profesionales deben ser identificadas por vías que posibiliten no solo medir los intereses económicos, productivos y de servicios de las ramas inherentes a la profesión objeto de valoración, sino que tengan en cuenta los fines educacionales. En la educación superior cubana, a través de varias investigaciones referidas en lo fundamental a un currículo orientado a las competencias, se usa como recurso metodológico la relación dialéctica entre las configuraciones problema profesional, objeto de la profesión, y objetivo de del profesional, las que se constituyen en una configuración de orden superior que expresa la profesión, y las competencias profesionales emanan del análisis de la tríada antes expuesta. Al tomarse como base el análisis funcional, se delimitan para la identificación de las competencias profesionales básicas los siguientes pasos: la definición de competencias profesionales generales, la valoración de las competencias profesionales básicas, análisis de estas en dos grupos nominales, la de profesores y profesionales del sector, la reformulación de las competencias sobre los resultados del análisis de los grupos nominales con definición clara de unidades y elementos de las competencias básicas, aplicación de la técnica de criterio de experto con método Delphi asociado para verificación de la identificación realizada. Esta metodología permitió la identificación de las competencias profesionales básicas del profesional del derecho y su expresión en la especialidad del derecho civil y de familia. En la identificación de las unidades de competencias profesionales se relacionan los problemas básicos de la profesión, determinados ya en los planes de estudio como los objetivos del profesional y en la teoría pedagógica como funciones del profesional. Estos conceptos expresan la relación directa que existe entre los elementos de competencia y la unidad de competencia, donde es evidente que esta última está conformada por un conjunto de elementos. A su vez, el elemento de competencia es la descripción de una realización que debe ser lograda por una persona en el ámbito de su ocupación. Por tanto, se refiere a una acción, un comportamiento o un resultado que el trabajador debe mostrar y es entonces una función realizada por un individuo. Son a la vez logro y acción, es decir, la unidad es el logro, el resultado y el elemento la acción, que permite ese logro y su medición. Los elementos de competencia constituyen la base para la normación de las competencias. A partir de las valoraciones anteriores, se considera la unidad de competencia como un conjunto de elementos cuyo resultado es expresado a través del desempeño profesional de un individuo determinado, que dada la posibilidad de ser medido, constituye la base para la normación de las competencias. Los aspectos vistos hasta el momento sirven de soporte para la identificación de las competencias profesionales básicas. Se procede primero a identificar las competencias profesionales básicas que caracterizan la actuación del profesional, las que se toman como eje por ser estas las que le dan identidad al profesional. La formulación de las competencias profesionales es uno de los puntos esenciales y menos logrados en este enfoque. Competencias profesionales básicas en materia de derecho civil y familia. Como antes se había declarado, el objetivo es identificar las competencias profesionales básicas en materia de derecho civil y familia del estudiante de derecho. Esta finalidad, primero se deben definir las competencias generales y luego las básicas. En cuanto a las primeras, quedarían redactadas de la siguiente forma. Dominio de los principios básicos de la metodología de la investigación social, para aplicarlos tanto en relación con los calificados como nexos genéticos del sistema jurídico, como en relación con la eficacia social del derecho.
Capacidad de utilización de la lengua materna expresada a través de irreprochable redacción, ortografía y correcta expresión oral. Aptitud en el dominio y aplicación de manera progresiva de las ventajas de las tecnologías de información y las comunicaciones, aplicada al mejor funcionamiento de la gestión jurídica. Idoneidad en la búsqueda y utilización de la información científico-técnica actualizada. Destreza en el dominio de un idioma extranjero que facilita la comunicación y la consulta de literatura en su profesión. Nótese que son competencias que pueden ser afines a todas las profesiones, inclusive a ocupaciones técnicas u oficios. Por esa causa es que no las agrupamos dentro del marco teórico como competencias profesionales y sí como competencias laborales. Luego de haber identificado las competencias generales, es necesario relacionar el objeto de la profesión, los problemas profesionales y los objetivos generales de la carrera definidos en el plan de estudios. De esta primera relación se extraen las competencias profesionales básicas, que son las siguientes: la capacidad para valorar cada una de las relaciones sociales que se le presentan profesionalmente con el objetivo de determinar si son o no relaciones jurídicas y, en caso de serlo, lograr con precisión a qué ramas del derecho pertenece. Destreza para interpretar la norma jurídica, persiguiendo su sentido y alcance. Capacidad para actuar correctamente dentro del sistema jurídico institucional del país desde su regulación constitucional. Aptitud para redactar escritos legales según los requerimientos técnicos y éticos de cada uno de ellos. Destreza para actuar en las audiencias según las normas legales y la ética profesional. Las tres primeras se pueden clasificar como competencias académicas y las dos últimas como organizativas. Se retoma lo asumido en el marco teórico como competencias profesionales básicas del jurista, las que conforman la base de los modos de actuación y de su esfera de desempeño, por lo que deben estar presentes de igual modo en el fiscal, el juez, el notario o el abogado. Las tres primeras son competencias de conocimiento y las dos últimas de procesales. En la presente investigación se ha realizado un abordaje a profundidad de cuáles son las competencias profesionales básicas de los estudiantes de Derecho. La disciplina de Derecho Civil y Familia presenta muchas potencialidades para el trabajo con competencias, ya que al estar en la base del sistema jurídico, coadyuva a fomentar la preparación del resto de las especialidades. A partir del sinnúmero de definiciones valoradas, se definen las competencias profesionales como aquel resultado de la integración de un complejo sistema, conocimientos, habilidades, valores y motivaciones expresados a partir del comportamiento no lineal del sujeto en el ejercicio de su profesión, definibles en su actividad. Al identificar las competencias básicas del profesional de derecho, se determinó que éstas están constituidas por las capacidades esenciales que permiten afrontar las demandas complejas de la profesión. Dado su carácter general, sirven de base a competencias más específicas. Gracias. Muchas gracias. Si les parece, se van a exponer todas las ponencias y al final se hacen las preguntas por razón de tiempo. Bueno, me corresponde ahora ¿se escucha? ¿Sí? Me corresponde exponer mi ponencia. Trataré de ser lo más breve posible, la cual he denominado la enseñanza del derecho informático en la formación de los nuevos juristas. Lo primero que quiero hacer antes de iniciar es dedicar ese trabajo a mis alumnos, quienes serán muy pronto, pero de verdad que muy pronto, los juristas que deberán velar por el desarrollo y la adecuada aplicación de la ciencia jurídica. A manera de introducción diré que en el mundo actual, como todos sabemos, las TICs cada día tienen más injerencia en las distintas áreas de la vida del ser humano, por lo cual es de suma importancia la vinculación del derecho con ellas, ya que éste tiene como finalidad principal la regulación de la misma, intentando proveerla de la seguridad y certeza jurídica correspondiente. Quedando ya clara esta ineludible y cada día más apremiante vinculación y partiendo de conceptos jurídicos fundamentales, es necesario realizar un análisis desde la concepción del derecho informático hasta cómo ha sido establecido en los programas de estudio de las universidades el día de hoy. Yo me voy a referir específicamente a mi estado, que es el estado de Yucatán,
pues es únicamente una revisión general, no se trata de un reporte de investigación. También vamos a comentar algo relacionado con qué recursos e infraestructura se cuenta para su impartición, cómo enseñan la asignatura a los docentes, cómo la aprenden los alumnos, qué postura epistemológica tienen respecto a ella los diversos actores del ámbito jurídico y una serie de cuestionamientos más de gran trascendencia, ¿verdad? Sin que ello implique, como ya dije, un reporte formal de una línea de investigación, pues se refiere únicamente a una revisión general debido a que pues cada día se recurre más al uso de la tecnología en los distintos ámbitos del ejercicio profesional. Dicha reflexión es únicamente con la finalidad de tener una nueva posición de pensamiento y de acción respecto de la temática para lograr así una adecuada formación de quienes serán los futuros juristas de la sociedad moderna. Vamos a partir de 6 conceptos jurídicos muy elementales de derecho. Entre ellos está el derecho sustantivo, el derecho adjetivo, la informática jurídica, el derecho informático, el derecho telemático y la teoría general, la teoría del derecho. Partiendo del derecho sustantivo, como todos sabemos, puesto que somos abogados, pues se refiere al conjunto de normas que establecen los derechos y las obligaciones. El derecho adjetivo, que es el conjunto de normas relativas al procedimiento para el ejercicio del derecho sustantivo. A su vez, el doctor Julio Telles define a la informática jurídica como aquella técnica interdisciplinaria que tiene por objeto el estudio e investigación de los conocimientos de la informática en general aplicables a la recuperación de información jurídica, así como a la elaboración y aprovechamiento de los instrumentos de análisis y tratamiento de información jurídica necesarios para lograr dicha recuperación. También él mismo define al derecho informático como la rama de la ciencia jurídica que contempla a la informática jurídica como instrumento, es decir, a la informática como instrumento, es decir, la informática jurídica, y también a esta como objeto de estudio, dando lugar al derecho de la informática. Coincidiendo precisamente aquí con la postura del pionero de la materia en México, doctor Julio Telles Valdés, sobre la precisión que hay que hacer respecto de que la clasificación del derecho informático obedece únicamente a estas 2 vertientes fundamentales, la informática jurídica y el derecho de la informática, ya que de manera equivocada en algunas ocasiones se ha confundido a cada una de ellas con el derecho informático mismo, lo que ha tenido trascendencia inclusive en su denominación como asignatura en algunas universidades, como más adelante expondré. Respecto al derecho telemático, daré la definición que proporciona el doctor Del Piaggio, uruguayo, jurista uruguayo, que lo señala como el derecho que regula y estudia las problemáticas derivadas de la red de redes en la que la televisión, la telefonía y los computadores convergen para transmitir sonido, imagen, datos y textos a través de líneas telefónicas, fibras ópticas, cables submarinos y enlaces satelitales. Respecto a la teoría del derecho, el doctor Víctor Rojas Amandi señala que es la disciplina interdisciplinaria que busca desentrañar la estructura y función de las normas jurídicas consideradas como fenómeno social con disposición a utilizar los resultados que proporcionan la sociología jurídica, la lógica jurídica, la cibernética jurídica y la psicología. Bueno, entrando a la revisión del tema, ¿verdad? Habiendo de manera muy general, revisando los planes de estudio de algunas de las principales universidades de la ciudad de Mérida, Yucatán, que ofertan la licenciatura en Derecho, se desprende que solo en algunas de ellas se contempla como asignatura obligatoria el derecho informático, o bien de manera incompleta o confusa se designa a la asignatura como informática jurídica, siendo para las universidades omisas únicamente una materia curricular de carácter optativa o electiva, señalando que a nivel posgrado ninguna de ellas ofrece propiamente una maestría en Derecho Informático o maestría similar
ni tampoco seminario o diplomado que aborde esta temática. Respecto de los recursos e infraestructura con los que se cuenta para su enseñanza, también solo en algunas instituciones se ha establecido de manera formal su impartición en la modalidad semipresencial, es decir, con un tiempo de estudio y análisis en el aula y un tiempo de trabajo y aplicación mediante el dominio de las TICs. En relación con el aprendizaje de los temas, es asombrosa la preocupación de los estudiantes ante el reto que tendrán que enfrentar al concluir su formación profesional, ya que son testigos de que la tecnología está impactando cada vez más a todas las áreas tradicionales del derecho. Después de realizar un análisis profundo y serio con ellos, y siendo mi compromiso el traer hasta aquí su voz, pongo sobre la mesa tan solo algunas de las más citadas e importantes de sus inquietudes. Los alumnos consideran, primero, que se requiere una mayor difusión y una verdadera aplicación del derecho informático, no solamente un conocimiento teórico. Consideran que de manera formal, desde la educación básica, debe introducirse al conocimiento general de esta ciencia y de sus temas. 3. Consideran insuficiente el tiempo destinado para el aprendizaje del derecho informático, ya que en un semestre no puede abordarse adecuadamente todo su contenido. 4. Consideran limitada la infraestructura implementada para su aprendizaje y aplicación. Y 5. Consideran que se requiere de una mayor responsabilidad por parte del Estado mexicano, proveyendo a todas las universidades de la infraestructura, la capacidad telemática y de las computadoras necesarias para el aprendizaje del derecho informático. En relación con la enseñanza, pocos son los docentes conocedores de la asignatura, y más aún los verdaderos especialistas de la misma, ya que no basta con poseer herramientas tecnológicas de tan fácil creación y acceso en la red el día de hoy, sino que es necesario una adecuada valoración de los temas y una planeación pertinente que involucre tanto el aspecto sustantivo como el aspecto adjetivo de esta rama sui generis del derecho, así como una eficaz evaluación de la misma. Respecto de qué postura epistemológica tienen frente al derecho informático y sus temas los diversos actores del ámbito jurídico, es necesario precisar en base a la honestidad que algunos de los operadores jurídicos no tienen interés o expresan resistencia ante los cambios del nuevo planteamiento del ejercicio del derecho, pues no tienen plena conciencia de la importancia y trascendencia que tiene el derecho informático en la actualidad, ya que quizás dan por sentado que es únicamente a las nuevas generaciones a las que les corresponderá su aplicación directa, abandonando con dicha actitud el cumplimiento del primero de los mandamientos de nuestro decálogo profesional que nos impone estudiar siempre, ya que el derecho constantemente se transforma, lo que hoy más que nunca se constata debido a la presencia de la transdisciplinariedad de la tecnología en el derecho. Precisamente señalando el concepto de transdisciplinariedad, que es un concepto que se desprende de la Carta de Transdisciplinariedad adoptada por los participantes del primer Congreso Mundial de Transdisciplinariedad celebrado en Portugal en noviembre de 1994, se asentó en el artículo 3 que la transdisciplinariedad es complementaria al enfoque disciplinario. Hace emerger de la confrontación de las disciplinas nuevos datos que las articulan entre sí y nos ofrece una nueva visión de la naturaleza de la realidad. Es decir, la transdisciplinariedad no busca el dominio de muchas disciplinas, sino la apertura de todas ellas a aquello que las atraviesa y las trasciende, siendo este el caso del derecho. La tecnología la ha atravesado y la ha trascendido. Respecto de las autoridades, tanto jurisdiccionales como administrativas, si bien es cierto que en sus ámbitos ya es notorio el uso de las tecnologías de la información y comunicación,
Sin embargo, falta un conocimiento más profundo de los temas del derecho informático por parte de los jueces. Así como también no se cuenta con regulación jurídica sobre varios aspectos derivados del uso de la tecnología en las áreas del derecho. Por ejemplo, la reciente suplantación que se dio aquí en México de la identidad en materia fiscal, entre otros. Por lo que al Poder Legislativo se refiere, los legisladores de la comisión respectiva y con base al derecho humano de recibir una educación de calidad, deberán tener como prioridad el análisis y estudio de estos fenómenos, pero no solo desde la perspectiva normativa, sino también desde la perspectiva educativa, para hacer propuestas legislativas oportunas y eficaces, entre ellas específicamente promover la difusión e instrucción formal del derecho informático en todas las instituciones. Siendo este el panorama actual y debido a la gran importancia y trascendencia que tiene, y reiterando que la presente exposición es únicamente con la finalidad de generar en las instituciones educativas de nivel superior una nueva posición de pensamiento y de acción respecto de la impartición de la asignatura de Derecho Informático para formar adecuadamente a los futuros abogados dentro de una realidad abayazadora que es a todas luces innegable a nivel estatal, nacional e internacional. Procedo entonces de manera muy simple a emitir algunas conclusiones y propuestas. Coincidiendo con lo expresado por nuestro coordinador del evento, el doctor Enrique Cáceres Nieto, en el 14º Congreso Iberoamericano de Derecho e Informático, celebrado en el año 2010 en Monterrey, Nuevo León, donde tuve por primera vez la oportunidad de escucharlo, en cuanto al constructivismo jurídico como una nueva manera de comprender el derecho, él precisó en síntesis que el enfoque constructivista pone de manifiesto que la función del derecho es incidir en los procesos de construcción social de la realidad mediante la verificación de la cadena recursiva, el lenguaje, la cognición, la conducta y la interacción. Bien, a pesar de estar pugnando por la creación de normas jurídicas más eficaces que regulen tanto el fenómeno informático como la difusión e instrucción del derecho informático, lo que pudiera parecer contradictorio por estar pegado al normativismo jurídico, lo que no es así, ya que lo que se pretende es precisamente un cambio en el pensamiento y la acción en el que tanto el lenguaje como la cognición serán determinantes para el adecuado aprendizaje de la ciencia del derecho informático. Bajo este enfoque, propongo entonces que en todas las universidades, además de fortalecer la infraestructura telemática, se debe aumentar el número de aparatos tecnológicos con los que fácilmente se acceda a ella. Se actualicen además los programas curriculares, incorporando formalmente el estudio de los temas del derecho informático, separando los correspondientes al derecho sustantivo de los correspondientes al derecho adjetivo, surgiendo así la correlativa asignatura de derecho procesal informático, sin que ello implique una ruptura, sino al contrario, esto con la finalidad de profundizar en el conocimiento pleno de esta área jurídica, es decir, es necesario el análisis detallado de la parte teórica y el análisis detallado de la parte práctica, ya que la confrontación entre ambas es lo que generará la obligada transformación de la ciencia. Importante también es establecer en las universidades la asignatura de informática jurídica forense, en el que se aborde desde el aprendizaje del uso de la herramienta informática a la recuperación e información jurídica, como a la elaboración y aprovechamiento de los instrumentos de análisis y tratamiento de información jurídica, hasta el conocimiento general de una línea de investigación de cualquier fenómeno jurídico informático. Igual de indispensable será implementar la asignatura de derecho telemático, debido a su innegable importancia y vinculación con los diversos tópicos del derecho informático, ya que este es el que regula el canal de transmisión de toda información, es decir, de la red. Y por último, y quizás
siendo la más atrevida de mis propuestas, debido a que hay que reconocer la urgente reflexión filosófica sobre los efectos del fenómeno informático que están ocasionando en el ser humano, pues tener una vertiente, una nueva vertiente, el que surja una nueva vertiente de la filosofía jurídica, denominada quizás filosofía informática, sustentada en la teoría del derecho, ya que, como afirma el doctor Víctor Rojas Amandi en su texto de Filosofía del Derecho, esta cuenta con los medios teórico-metodológicos para ofrecer una consideración filosófica objetiva de la actual problemática jurídica, lo que invariablemente implicará una seria investigación y un análisis profundo para la estructuración de esta filosofía informática. Finalmente, y después de haber revisado diversos materiales para la elaboración de esta sencilla ponencia, solo me queda concluir ese trabajo expresando de manera más que convencida que ante la amplitud y la vertiginosidad de los cambios de la vida, termina uno comprendiendo que en el derecho o ante el derecho, o sea, que en el conocimiento jurídico, ¿verdad? Siempre, pero siempre, siempre se será un aprendiz del derecho. Muchas gracias por escuchar. Bien, pasamos a la siguiente ponencia. Que se titula Las macrocompetencias del abogado como eje central de la enseñanza del derecho en México. La va a exponer el doctor Mario de la Madrid Andrade. Mario, le voy a leer una síntesis curricular. Es profesor en los cursos de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Es de México. De la Universidad de México. Sí. Universidad Panamericana, México, ¿verdad? Perfecto, son los datos que tengo. Muy bien. Corren sus 15 minutos. Gracias. Gracias. Bueno, pues quiero agradecer, no sé si se alcanza a escuchar. Sí. Quiero agradecer la invitación que se nos ha hecho para estar en este primer Congreso Internacional sobre Investigación en Pedagogía y Didáctica del Derecho. En forma concreta, al coordinador, el doctor Enrique Cáceres Nieto, y quiero compartir con ustedes alguna experiencia reciente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, de la que soy actualmente director por segunda ocasión. Justamente el año pasado hicimos un esfuerzo bastante interesante durante una buena parte del año para aprobar finalmente un nuevo plan de estudios en la Facultad de Derecho, después de que el anterior había tenido una vigencia de 10 años y básicamente era una necesidad para obtener la reacreditación de los programas de estudio correspondientes. El modelo educativo de la Universidad de Colima se basa en competencias, y la verdad es que fue un trabajo, les decía, muy interesante, tratar de identificar lo que serían las macrocompetencias del licenciado en Derecho. Y llegamos a algunas conclusiones que quiero compartir con ustedes y que me parece que es un enfoque innovador en los planes curriculares. Y quiero comenzar con una reflexión. Realmente, y no sé si lo voy a decir correctamente, pero realmente qué tan diferente o qué tan distante debe ser lo que el abogado debe aprender y sobre todo la competencia que el abogado debe de desarrollar con el tema, o sobre todo uno de los temas más importantes de la teoría del derecho, o como dijera Bobbio, de la filosofía del derecho de los juristas. Y a la conclusión a la que llegamos es que en realidad
no es tan diferente. Me parece que en la propuesta curricular, a la que después haré una referencia de manera muy general, estas macrocompetencias permiten justamente estructurar todo el entramado y todo el contenido que el estudiante de Derecho va a tener que desarrollar, y especialmente las habilidades que se van a tratar de desarrollar en él, para tener un profesional del derecho cuya función en realidad está en ese ámbito de la actividad del derecho a la que me voy a referir en un momento. Hay una parte del desarrollo de la filosofía del derecho que distingue entre una parte estática y una parte dinámica del derecho. En la parte estática, que es donde prácticamente siempre nos hemos situado en la enseñanza del derecho, pues tiene que ver con normas, con principios, con el estudio de los sistemas jurídicos y con una situación ahí que cuando se le transmite la información al alumno, el alumno simplemente lo capta y muchas veces lo capta desvinculado de la realidad. El alumno simplemente se aprende conceptos jurídicos, muchas veces se le transmite el contenido de las normas, también muchas veces sin un análisis detallado de la propia norma, y se queda el desarrollo en un ámbito eminentemente dogmático. Pero esa gran parte del dinamismo del derecho tiene su punto central en una situación de la que la persona en general no es ajena a ella. Todos en nuestra vida tomamos decisiones. En cada momento tomamos decisiones. Ustedes, para asistir a este congreso, tuvieron que tomar la decisión de venir. El punto central en ese dinamismo en el derecho es que en realidad el abogado debe de proponer decisiones justificadas a los problemas jurídicos con los que se enfrenta en la realidad. Ese es, desde nuestro concepto, y así quedó plasmado en nuestro plan de estudios, pudiéramos decir, la línea transversal de las macrocompetencias del abogado, que pareciera fácil decirlo, pero llegar a esa conclusión no tienen ustedes una idea del trabajo que nos llevó. Y estas macrocompetencias, un poquito refiriéndome a ellas, ahorita voy a entrar a referirme a cada una de ellas, ustedes van a ver dónde está el punto central. Obviamente es el cimiento de nuestro modelo educativo en la Universidad de Colima y es el modelo a seguir en la Facultad de Derecho a partir de hace un semestre que ya está en aplicación este nuevo plan de estudios. De lo que se trata en las macrocompetencias, y aquí hay un enfoque funcional, es justamente determinar la función del profesionista en todos los ámbitos en los que se desempeña. Si ustedes ven, en términos generales, lo que el abogado realmente hace en la realidad es o se desempeña en la función pública, o se desempeña en la procuración de justicia, en la administración de justicia, o está en la investigación, o está en el ámbito privado atendiendo problemas mediante asesoría, consultoría o mediante el trámite de los litigios en los tribunales. En todas y cada una de estas actividades, el abogado lo que debe hacer es proponer soluciones justificadas a los problemas jurídicos. En el tema de las macrocompetencias, como ustedes lo podrán deducir, en realidad se trata de cuestionarse qué estamos aprendiendo, pero especialmente para qué lo estamos aprendiendo. Y se trata básicamente de entender que una macrocompetencia viene siendo un objetivo terminal global del egresado que integra un perfil de acción profesional. En este sentido, la conclusión a la que llegó nuestros cuerpos académicos en la Facultad de Derecho
es en que las macrocompetencias son estas 4 que les voy a presentar ahí. No lo traje exactamente con una proyección de PowerPoint, pero únicamente quiero que ustedes las vean, espero que se alcancen a leer ahí. Se determinó que el licenciado en Derecho, primero, comprende los fundamentos teóricos de la ciencia jurídica para identificar con precisión las normas, los principios y los sistemas jurídicos en su ámbito histórico y contemporáneo relativos a las disciplinas normativas. Ahí está todo el entramado teórico, conceptual, que obviamente el abogado debe de dominar a la perfección. Segundo, el abogado, el licenciado en Derecho, emite decisiones justificadas en el ámbito de la procuración y administración de justicia, aplicando las normas y principios jurídicos con la finalidad de contribuir al establecimiento del Estado constitucional de derecho bajo la perspectiva de los derechos humanos, considerando la normativa internacional. Ya ahí aflora en una primera instancia cómo en realidad en esos ámbitos de la procuración de justicia y de la administración de justicia, el abogado lo que hace es adopta decisiones justificadas para dar solución a los problemas con los que se enfrenta. La tercera macrocompetencia es el licenciado en Derecho identifica y analiza situaciones jurídicas para proponer de manera oral o escrita soluciones justificadas a los planteamientos que se le formulen dentro del ámbito público y privado con base en la normativa aplicable, actuando bajo los principios éticos y de responsabilidad social, considerando el entorno internacional. ¿Qué es lo que hace el abogado que se desarrolla en la función pública? ¿O qué es el abogado que mediante consultoría o asesoría o en la redacción de un contrato o en el planteamiento de la demanda o de la contestación a los tribunales o en el planteamiento de cualquier argumento ante los tribunales, qué es lo que hace? Justamente propone soluciones justificadas a los problemas jurídicos con los que se está enfrentando. Y la última macrocompetencia, que es de las más importantes también, es el licenciado en Derecho también en algún ámbito genera conocimiento en el área de la ciencia jurídica. Esto tiene que ver con el asunto, obviamente, de la investigación jurídica, aplicando diferentes metodologías científicas de las ciencias sociales para contribuir en la transformación de esta con la finalidad de atender las necesidades del contexto social y contribuir a su armonía y la búsqueda de la justicia. El investigador también en su desarrollo científico lo que hace es propone soluciones justificadas a los problemas jurídicos nada más bajo el método científico. Ese, señores, es el punto central. El abogado debe tener las suficientes herramientas, por lo tanto, para hacer una buena argumentación, para interpretar además adecuadamente los textos, para saber de dónde debe de tomar las herramientas o los ingredientes justamente para proponer esa solución. Incluso desde el punto de vista ético, también las disposiciones, también las normas éticas o las normas morales son parte de esos ingredientes que le van a permitir proponer la solución correspondiente al problema que se le está planteando. Este modelo educativo de la Facultad de Derecho sigue un enfoque argumentativo, desde luego, incluso en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Acoge, entre otros, además del aprendizaje colaborativo y del constructivismo, una serie de herramientas bastante interesantes que permiten llevar o desarrollar esta, pudiéramos decir, la macro competencia transversal de estas 4 que acabo de plantear. Estamos proponiendo, esto se va a implementar prácticamente en 3 años, porque hasta en 3 años los alumnos comienzan a desarrollarlo. El método del caso en sesiones específicas que se denominan casos de derecho privado y casos de derecho público. Y entonces los profesores, incluso algunos profesionistas,
van a desarrollar, van a presentarles un caso al alumno, un caso por escrito, que no tenga desde luego la solución, y luego estarán semana tras semana llevando a cabo la solución del caso en grupo frente a los alumnos, y esto puede llevar incluso a un enfoque transdisciplinar. Ya me están comenzando a sacar aquí el papelito de los 5 minutos. La verdad es que estaría a sus órdenes para preguntas adicionales en función de esto que estoy comentando, pero si lo razonamos bien, y únicamente quiero concluir con eso, se los quiero dejar ahí, porque ese es un tema de la teoría del derecho, es esa proposición de soluciones justificadas a los problemas jurídicos con que se enfrenta el abogado, es el punto central. Si el abogado no sabe hacer eso una vez que egresa, pues tenemos problemas. Les agradezco su atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Perfecto. Pasamos a la siguiente ponencia titulada La ética en la enseñanza del derecho. La va a exponer el doctor Eduardo Ramírez Patiño. Es profesor de la maestría y el doctorado en Ciencias del Derecho, siendo titular de la línea de investigación de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de Culiacán. Corren sus 15 minutos, doctor. Por favor. Buenos días. Son varias las cosas que quisiera plantear, pero la fundamental, y lo voy a decir en primer término para que no se diluya, como lo hicieron ayer de manera muy bien argumentada, tanto un profesor como una profesora, sobre la materia de derechos humanos en sus facultades de Derecho. En mi Facultad de Derecho, Culiacán, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, tenemos una materia que se llama Derecho del Niño. Esta materia surge desde 1998, primeramente con el carácter de optativa. Es hasta 4 años atrás, cuando ya se incorpora como una materia obligatoria en segundo año de la carrera, en nuestras 4 sedes que tenemos en Sinaloa, 4 facultades de Derecho, como materia obligatoria. Hemos sido objeto de crítica por los propios profesores incluso, de que no hay necesidad de abrir un espacio para una materia de derecho del niño, existiendo, por ejemplo, la materia de derecho familiar, que entre paréntesis, doña Alicia Pérez Duarte, investigadora también de este Instituto de Investigación Jurídica de la UNAM, en un pequeño libro, pero excelente libro de derecho familiar, dice: el derecho familiar es sin importancia si no tenemos como la columna vertebral los derechos de la niñez. En otras palabras, el derecho familiar tiene que estar orientado hacia los derechos de la niñez. También quiero reconocer, lástima que no sea un espacio como para que estuviera ella, a la doctora Mónica González Contró, que es, creo, nuestra líder a nivel nacional. Yo nunca la he tratado en la materia de los derechos de los niños. Y también quiero citar a un autor argentino, Emilio García Méndez, que ha sido un impulsor y propulsor de esta materia a nivel Latinoamérica, porque el derecho del niño del cual estamos hablando es una perspectiva completamente diferente a la que
durante todo el siglo XX se le trató. Y mi interés de participar y comentarles este caso fue porque dentro de las líneas de trabajo de este primer congreso de pedagogía venía el derecho en la globalización. Y entonces hay que estudiar los derechos de la niñez desde la perspectiva de esa globalización. ¿Y cuál es esa globalización? Me parece que la globalización tiene que ver con el derecho convencional, con los tratados internacionales que cada uno de los países ha adoptado y en su caso ratificado y adquirido, por supuesto, compromisos para su cumplimiento. Tal es el caso de la Convención sobre los Derechos del Niño. El gran paso que tiene esta convención, o lo que le transmite a los Estados parte, es que no hay que ver los derechos de la niñez ya desde la perspectiva de la compasión, desde la perspectiva de la beneficencia pública o privada, desde la perspectiva de ver al niño como el menor, sino de ver al niño desde la perspectiva como un sujeto de derechos y de derechos humanos. Entonces, desde el punto de vista teórico, creo que esta propuesta de que en las carreras de derecho se imparta el derecho del niño como una materia especial o específica, es para darle este tratamiento y luego involucrarlo en todas las demás ramas del derecho. A mí, por ejemplo, en lo particular me preocupa en mi facultad que nuestros profesores de la materia, con las limitaciones de quienes vivimos en provincia, pues el acceso o los textos que se manejan, diríamos que son textos doctrinarios, para llamarlos de alguna manera, pero que tiene que utilizarse más. Por ejemplo, el tema de las recomendaciones que hace un comité de expertos que se ha creado es profeso para que los Estados partes rindan informes de la manera en que han implementado la Convención sobre los Derechos del Niño en cada uno de los estados. Y de esa manera, ellos expedir algunas recomendaciones, como se han hecho en México, para que se avance en este proceso. Por ejemplo, en México todavía estamos legislando a nivel de las entidades federativas en virtud de que recientemente todavía se expidió una ley general de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y ha habido reticencia en algunos estados, por ejemplo del mío, para retomar las bases que trae esta ley general en cuanto a respetar los derechos de las niñas y de los niños y verlos como sujetos de derecho y no como objetos de derecho. Cuando los papás y las mamás en mi estado, por ejemplo, reclamaban que no debíamos darles tanto los derechos a la niñez. El tema de la sexualidad, por ejemplo, a partir de quinto, sexto año de la primaria, temas que tienen que ver con la autonomía de los niños o de los derechos de los niños. Entonces, esa es la preocupación que en primer término quise plantearles antes de que me ganaran las prisas de ser el último participante, tener a un señorón esperándonos, el doctor Jorge Víquer, nuestro maestro en el área de la enseñanza del derecho, de la investigación jurídica, que por cierto originario del hermano país de Chile, pero gracias a nuestra política mexicana del asilo a grandes personajes, llegó con nosotros y se quedó de manera definitiva. Bueno, ya estoy presentando a don Jorge Víquer. Pero quiero hacer otras dos pequeñas anotaciones. Ayer en un receso le pedí a quien está a cargo de la librería, de los libros que están aquí afuera, ¿me permite, por favor, los libros que haya sobre pedagogía y didáctica del derecho? Y me sacó un volumen
de un libro en homenaje a una maestra que no recuerdo su nombre, pero que muy importante para esta institución, sobre pedagogía, sobre enseñanza del derecho. Una compilación de trabajos, no sé, 12 trabajos de muy variados temas y poco sobre enseñanza del derecho, porque encontré técnica legislativa, que es un tema que también me apasiona, 3 temas sobre eso, pero sobre enseñanza del derecho yo quería más y más. Y entonces, en mi ponencia, empiezo diciendo que los trabajos que yo siempre recuerdo son los trabajos precisamente de don Jorge Víquer. En 1975, él sacó una antología de estudios sobre la enseñanza del derecho, y luego una segunda edición en 1995. Y otro trabajo también que me tocó conocer fue el trabajo de don Héctor Fix Zamudio sobre la metodología, docencia e investigación jurídica. Es decir, hay más trabajos, por supuesto, no quiero criticar a esta institución y a las instituciones de México. Hay trabajos, pero creo que falta más, mucho más. Yo la verdad estoy asombrado, se lo comentaba a doctora Enrique Cáceres, de que estemos tanta gente interesada en estos temas. Yo pensaba que no había ese interés, y estoy encantado. Escuchar temas como el cine en la enseñanza del derecho, escuchar el tema de la neurociencia, de quienes ya nacieron con el tema del internet. Yo decía siempre, por ejemplo, a mis alumnos les decía, apaguen el celular. Tengo 60 años de edad recién cumplidos. Pero poco a poco me fui dando cuenta que no podía hacer eso. Prefiero que algunos estén chateando, pero que otros estén investigando. Y ya de tal manera que ahorita, si ustedes vieron, estaba trabajando con el celular y con mi iPad, y estaba viendo datos. Ahora ya mi memoria, bueno, yo creo que todos tenemos que, diríamos, dosificar la utilización de la memoria, habiendo tantos instrumentos para apoyarnos en ellos. Entonces, ya me percaté, y yo le digo a mis alumnos, libertad, pero claro, me paseo por los pasillos vale la redundancia, del salón, veo, ya los estoy intimidando en alguna manera para que trabajen estos temas con el internet. Entonces, pues, la verdad estoy muy, muy contento de encontrar tantas gentes, tantas personas, tantas mujeres, tantos varones que están metidos en el estudio de la pedagogía, de la enseñanza, de la didáctica del derecho. Muchas gracias. Me informan que tendremos derecho nada más a unas 2 o 3 preguntas. Digo, si es que las hubieran, porque ya tenemos el tiempo encima por la presentación del doctor, de homenaje al doctor Víquer. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien que quisiera cuestionar algo? ¿Nada? Perfecto. Paso entonces a la entrega de las constancias por parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM a el doctor Eduardo Ramírez Patiño. Gracias. Y al doctor Mario de la Madrid Andrade.